Para iniciar esta reseña, valga aclarar que por los caminos de la vereda del Carmen viajaron muchas generaciones antioqueñas, unos a lomo de mula y caminando los otros. Para ser un poco más precisos, habían dos caminos que lo atravesaban, el de la Miel y el del Alto de San Antonio. Este territorio fue uno de los pasos estratégicos para alcanzar el suroeste antioqueño y otras regiones de Colombia. Por allí pasaron colonos, arrieros, comerciantes, contrabandistas, militares, campesinos y todo tipo de gente que recorría estas tierras antioqueñas. La vereda del Carmen es una de las más grandes del municipio del Retiro, junto con las veredas Normandía y Los Salados, pero esto se debe en gran parte a que la vereda del Carmen a finales del siglo XX se unificó con lo que fue una antigua vereda del municipio del Retiro llamada La Miel. Esta separación se legaliza en 1999 con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y con el Acuerdo 002 de 2002, donde se legaliza el Estatuto de Planeación. La vereda La Miel limitaba con las veredas El Carmen, La Hondita y Puente Peláez. En esta vereda el número de habitantes era muy reducido, alrededor de 6 propietarios, no todos residentes, por el año de 1972. Fue el arriero para transportar papa y cebo para la jonería. Es decir, la papa de Río Negro a Fredonia y el cebo de Fredonia a Río Negro. Y pasaban por acá. Pasaban por acá. Y tenían la costumbre de quedarse en la casa donde vivía Teodomiro Pineda, allí en la casa que encontramos allí más abajo. Esa casa que está sola allá, que ahora la van a entrevistar usted allá. Ellos se quedaban, eso era como una posada. Era una posada de ellos, ahí tenían para dejar las mulas y los animales y tenían la forma de dormir y dejarla y guardar la carga, tenían todo. Y de tomar ahí guarito, ¿no? No sé cuánto ustedes. Bueno, yo creo que en esa época no usaban tanto como usamos ahora el guarito. Eso es la lógica. ¿Y qué oía decir usted de esos arrieros? ¿Que cuánto se demoraban para ir de Río Negro a Fredonia? Esos arrieros salían de Fredonia. Cuando iban de Río Negro para Fredonia, venían y quedaban allí en la misma posada. Y de allí salían a Fredonia. Eran 2 jornadas. Y en la forma invertida, de allá para acá, la misma cosa. A esta casita y de allí a Río Negro. Recorrido largo. Y 2 jornadas para 2 días. ¿En qué trabajaba su papá por acá? Mi papá trabajaba manejando fincas y en trabajos rústicos como en arrierías y en empresas de potreros. ¿Y usted le ayudaba en esas Yo labores? al pie de él desde muy chiquito, ayudándole a lo que fuera, pero como mero ayudantico, hasta que ya empecé a formarme en hombre, cogí la misma rutina, arriería y empezar y tumbar montes para quemar carbón y lo que tocara, pero ya cuando llegué pues a ser hombre. Cuando se bajó los pantalones. Eso. ¿A los cuántos años don Celo se bajó los pantalones? Me puse como acostumbrado el pantaloncito aquí a la rodilla. Cortico, sí. Me tocó a los 17 años. A los 17 años me puse mi primer pantaloncito largo y zapatos, que tampoco llegaba a usar hasta los 17 años, que yo mismo pude comprarlos, que yo mismo me los ganaba. Ya pude ponerme zapaticos. Para el acceso de la vereda se debe ingresar por caminos de herradura. Las vías son pocas, ya que los caminos en muchos casos se encuentran bloqueados por fincas de privados que prohíben el tránsito. Por estos y otros motivos, la vereda La Miel pasa a ser parte de la vereda del Carmen. Entre las quebradas principales que atraviesan la vereda se encuentran la quebrada del Carmen, La Miel y la Agudelo. Cuando salimos del tramo allá del Camino Nacional, que lo seguimos hacia allá, y ya no seguimos para acá, que es Servidumbre, a entrar por aquí, que esta finca hacía parte de lo que son los Laureles, pero esta finca la dividieron
Uno sigue por aquí, sigue hacia allá y sale a Los Laureles hasta salir a Puente Peláez. Y hacia la derecha, a salir a la Mirella, vuelve a bajar al llano o sigue para Versalles. Y cuando usted era niña, ¿habían más casas por acá? Usted me Cuando contó yo que- era niña, ve, allá hay una casa donde nací, era una casa. Allí había otra casa que era de mis padres. Para atrás de esta cordillera había otra casa. Allí había otra casa, la que vemos allá que siempre ha existido. Allí en el llano y las que hay para arriba, para allá. Entonces usted como niña de la casa le tocaba hacer los mandados, ¿o no? Cargar la leña. ¿De dónde la traía? No podíamos tumbar árboles. Me le robaba un señor Meno que venía a arreglar la leña para vender porque vendían las cargas. Y yo me sentaba a verlo arreglar la leña y le dije, don Meno, ya le dije yo, don Meno, ¿usted sabe cuántas astillas necesita para hacer una carga de leña? Y me dijo, no niña, ¿usted no las cuenta? No niña. Y la que deja aquí tampoco, no niña. Entonces yo venía y le robaba leña a él cuando él se iba. ¿Y qué más le tocaba hacer? Me tocaba ayudar a bregar el ganado, nosotros tenemos que arriar las vacas, los terneros, encerrarlos. Y siempre ordeñábamos para ir a vacas al escondido que no nos viéramos. Sí, las claro. vacas resultaban con 2 terneros. Tenía que mamaron y... Llevar el almuerzo a los trabajadores, ¿A hasta esa dónde? montaña ahí arriba, hasta allá donde ve esa neblina. Sí. Hasta allá, y había que ir, desde donde va a ver ahora mi casa, había que ir a la carreta porque el almuerzo no podía llegar frío. Hasta allá. Y se les quedaba una herramienta, habían dejado una herramienta, mientras ellos se quedaban almorzando, tenía que venir por la herramienta. Y volver Y por los volverlas a tostos. llevar, y volver por los tostos. Y encerrar los terneros. Mandados a esa casa de allá arriba que es de don Braulio y le tocó hacer mucho. Ya, es que cuando ya estaba para irme de acá, por ahí de 12 años, yo creo que ya eso era ya tenía ahí don Roberto Mejía y teníamos que irle a echar allá, a hacerle mandados a mi papá hasta allá, que él le trabajaba a don Braulio. ¿Y cuánto se demoraba? Pues como yo salía a buscar nidos de pájaro, Exactamente. a mí me castigaron mucho porque era muy despaciosa y sigo siendo, pero era que yo tenía que revisar primero mis pájaros porque yo sabía cuáles pollitos estaban, cuáles huevos estaban para allá empollados, cuáles pichones estaban para irse, y me la pasaba en esas y buscando los nidos de la garza, el nido de la culebra, el nido del junco. Yo me perdía, aunque yo no pensaba en la pela, sino en ese nido. ¿Y por qué? ¿Qué encontraba en ese nido? Una satisfacción muy grande de ver esos pichoncitos y de bregar a coger, a coger los pájaros, los papás de los pichones para llevarme el nido con los pichones y los pájaros para la Para casa. la casa. Y nunca lo logré. Pero sí me gané muchas pelas. Rita, el sueño suyo ha sido, porque es que este valle es muy lindo, aquí ya el camarógrafo nos va a hacer una toma de este valle. El sueño suyo es que este valle se llame ¿cómo? El sueño mío, no sé por qué, porque esto ha sido llamada La Miel. Aparte que es el sector La Miel, la finca nuestra que ya la van a conocer, se llama La Miel. Es que esto se llama el Valle de la Prosperidad, El Valle de la Prosperidad. porque es que esto tiene que resurgir. Es que es muy lindo. Esto es muy lindo, pero el señor Estado nos tiene olvidados y también que los dueños de las tierras salieron de ellas a personas pudientes que tienen otros intereses, sus negocios de explotación de pinos, sus ganados. ¿Por qué pretende usted recuperar estos caminos? Porque es que si se hicieron tantos caminos al andar, ¿por qué los tenemos que cerrar al administrar? Yo me hago esa pregunta, ¿por qué? Es que esto era del campesino. Aquí llegaban los jornales, los dineros de la nación para arreglar los caminos. Y todo esto era lindo. Esto que usted observa aquí nada más, todo esto acá. Esto era sembrado en maíz, papas. Esto por todos los potreros usted veía arados de maíz, paperas. Pero uno no veía una bestia. Las mulas salían, eran con carbón y con madera que se aserraba. A usted le tocó ver. Me tocó ver, y ayudarle a mi papá a arriar los bueyes, pero jamás salía una carga de papa o de frijol para vender al pueblo. Era para el sustento de nosotros, de las familias. La vereda actualmente se perfila como uno de los puntos de mayor desarrollo para el municipio del Retiro, aunque la vereda siempre ha aportado al desarrollo local.
además de su pasado como camino que comunicaba el santuario Marinilla-Río Negro, La Ceja-Medellín. La vereda del Carmen también fue reconocida como una de las fuentes de recursos maderables para la industria salina, de los pozos de sal para la vereda de los Salados. Esto no ha cambiado mucho, ya que hoy en día la vereda es gran productora de madera de pino, principalmente en la parte alta, pero para otros usos. Que va para Fredonia. Para Fredonia. Claro que allí está el Alto de Minas que usted puede coger para Santa Bárbara, Versalles o para Caldas y Medellín. A 5 horas de aquí. ¿Qué historias conoce usted de estos caminos de madera? Este camino lo usaban mucho los contrabandistas. Toño Espina, que le digo yo, que dormía porque mi mamá tenía un hermano allí, el Monito Salazar, allí en Minas. Y entonces él iba a dormir allá y pagaba muy bien. Dígame, yo voy a dormir, póngase en las 4 esquinas, no me vayan a dejar coger dormido. Era la condición que ponía, y él pagaba lo que fuera. No me vayan a dejar coger dormido. Esto era un domingo por la noche, el lunes por la mañana iban 35, el resguardo de Versalles, el de Santa Bárbara, el de Montebello, el de Caldas. Entonces lo llamaban Antonio, vienen 35. De los resguardos de 5 o 6 partes, están juntos, vienen todos. ¿Qué decimos? Diga que, si preguntan que si han visto a Toño Espina, diga que aquí estoy. ¿Sí me entiende? Ese era guapito, porque él cogía y los 3 primeros que le fueran a echar mano estaban muertos. Y se iba. Entonces, ¿qué decían los de resguardo de 35 partes? Vámonos, decimos que no lo pudimos encontrar. Vea lo que era un hombre guapo. Le decimos que no lo pudimos encontrar y les dijeron a dónde estaba. ¿Y ese Toño Espina contrabandía con qué? Con tabaco de la pintada. Por aquí pasaba con 3 cargas de tabaco para Río Negro. Allí le salió el resguardo Julio Salazar. ¿Usted conoce a Julio? Póngale poncho. No. Atravesado. A Julio Salazar, no, déjelo ahí tranquilo. Oiga, a Julio Salazar, ¿no conoció usted a Julio? Y Calixto eran los de resguardo. Y ahí le salieron un poquito más abajo, de Chepe. Ahí mataron un hermano de Toño Espina. Toño Espina lo pudieron matar, no fue capaz nadie de matar a Toño Espina. Él es de la famosa historia del caballo 3 patas, que se inventaron eso porque la gente se escondiera, ¿cierto? Fíjate que él no le entraba la bala, porque una vez se agarró con un giraldo aquí en el Alto de Minas y se dieron bala como 3 horas seguidos y a ninguno de los dos le entraba la bala. Ni al giraldo de allí de Caldas, ni a Toño Espina. ¿Tenían poder especial o qué? Tenían poder especial. Toño Espina se volvió un marrano, un racimo de plátano, cualquier cosa se volvía Toño Espina. Racimo de guineo, cualquier cosa se volvía. Menos un santo. ¿Y era de dónde Toño Espina? Toño Espina es de aquí de Retiro, esto es de esos espinas por ahí más abajo de Retiro. Toño Espina de aquí, muy guapo, pero era que tenía poder. Al otro de Caldas le salieron cuando la violencia, y como él llevaba una escopeta, al de Caldas, le dijeron, bájale que nos tiene que entregar el escopeta. Y dije, yo de aquí no me bajo. Y aquí me tienen que bajar, y eran como 8 o 10 policías de Caldas. Y dije, pues entonces lo bajamos y empiecen. Entonces sacó el revólver y los mató a todos y se fue con la escopeta. Y se le entregó al cura, en Caldas se le entregó. El giraldo se le entregó al cura y dijo, padre, allá maté. Me voy que a quitarle escopeta y que para la cárcel. Y los que fueron los maté. Yo no me dejo coger de ninguno. Entonces el cura lo llevó para la cárcel. Pero él tenía plata y pagó. Pero tenía poder fuerte. Entonces este camino iba A Fredonia. para Fredonia y venía ¿de dónde? ¿De Río Negro? De Río Negro. Y este mismo camino también era el que iba para Manizales y Para todo eso. toda parte. Para toda parte, porque es que allí usted sale al Alto de Minas y voltea a Santa Bárbara, baja la Pintada, dele por donde usted quiera. Y si quiere voltear al Alto de Minas para allí para abajo, Caldas, Itagüí, Medellín, Bello, dele ya para abajo. Da para donde usted quiera. ¿Y quién más? No, personas que dejaron mucha historia, como Juan Álvaro Restrepo. ¿Quién más? Ah, Polo Villa. ¿Y quién más? No, Juan Ramón, el papá de Jaime Carmona.
el dueño de esta finca. También es de por acá. Él tuvo la finca desde el 1956, ahí está el escrito. ¿Y la casa del duque era dónde? Pues no, era la chica, pero yo no conocí casa. Pero la de más abajo, la de Emilio, es una casa muy buena. Pero la casa de Pacho, no, del duque, yo entiendo que era la chica. ¿Cómo es que se llama el duque? Juan de Dios Arrellano. Juan de Dios Arroyave. Pacho Castañeda, ¿se acuerda que tuvieron un problema por unos Eso linderos? estábamos contando con don Eduardo ahorita. Cuénteme esa historia, a ver. Pues, historias que le llaman a uno la extensión, pues la del Duque y Pacho, de la pelea esa, que eso fue en el año 45. Pues cuenta mi mamá y mi papá que ellos estaban, mi mamá recién venida, que estaba la pelea fresquita y la historia. Bueno, y entonces yo observaba a Pacho y al Duque si se les notaban cicatrices de los machetazos. Y no, como que muy finos, no se les notaban. Pero ese problema fue por unos linderos. No, eso no fue por linderos, porque ellos no lindaban, eso fue por un dinero, Sí, 5 pesos. que le debía quién a quién. Bueno, eso sí, ¿sabe quién sabe la historia de cómo fue ese negocio de esa plata? Y fue Lino Giraldo. Él fue el que nos contó, porque yo le pregunté que esa pelea si fue por un lindero. Me dijo, no, eso fue por 5 pesos. Y la pelea fue por aquí mismo. Eso fue en un domingo saliendo del pueblo, que venían con el mercado, y la pelea como que fue ahí en la agüita del cementerio, ahí como a este ladito. Ahí fue la pelea. Pero entonces, por cuentas, no, yo no sé cómo fue la pelea, pero lo cierto fue que la pelea fue ahí y de esos dos personajes. Y fue a machete, pues. Bueno, a mí me llama la atención es ya al final, que cuando eso el hospital era una casita malita de tapias. Entonces lo llevaron a dar recuperación y resulta que el hospital era muy pequeño, como que no era sino un salón ahí y tal vez el piso de tierra y las paredes. Y entonces en las paredes nunca han faltado los santos. Y entonces uno de los dos, cuando ya se sintió un poquito recuperado, que alzó la cabeza y miró el otro allá y dijo, es que este hijo de tanta me la debe. Entonces como pudo, se fue levantando, se paró en la cama, bajó el cuadro y arrancó el clavo. Y se fue a bregar a matarlo a punta de clavo. Pues a mí me llama la atención esa historia. Cuando en esas entró la enfermera y ahí se acabó la pelea. Le tenían mucho respeto, pero yo creo que más que todo era miedo, porque él era muy bravo. Templado. Bravo. Mi papá, a él tuvo su buen disgusto y le tocó pagar, en ese tiempo era presidio, porque le dieron un billete falso. Yo supe esto después de que ya salí de aquí, me fui a trabajar a Medellín y lo supe por paisanos que estaban ahí en Medellín y nos lo dijeron. Entonces yo peleé con ellos y vine a donde mi mamá a preguntarle y me dijo, yo no sé mi hija nada, porque mi mamá en la casa nunca se mencionó eso. Pero ya mi hermana religiosa sí nos cuenta qué fue lo que pasó, vivían aquí, entonces le pagaron con un billete falso. Él salió tranquilo a comprarse su mercado al pueblo cuando lo llamaron a la alcaldía. Y entonces ahí empezó la morriña con el enemigo hasta que se enfrentaron. Los recuerdos que me quedan aquí fue de la época de la juventud mía, con mis hermanos y hermanas, que hacíamos unos bailes. De fama. De eso se apareció de que nosotros nos dio la goma de practicar música, con lira, tiple y guitarra. Formamos un trío un poco tiempo, entre 3 hermanos. Y estuvimos en eso, pero después ya me parece que fue tal vez por las andanzas mías que tal vez se acabó. ¿Y usted qué instrumento tocaba? Pues casi todos, pero más me aficioné más a la lira. ¿Y cómo se llamaba el trío? ¿Los Colorados? No, nada, porque en esa época éramos aquí solamente para funcionar aquí en los vecinos.
Y entonces hacían una parranda tocando ustedes acá en esta Tocando, casa. y las hermanas mías bailando con los vecinos. ¿Quiénes venían de por acá? Pues acá venían, por decir algo, los que quedaron casados con ellas, con Libardo Castañeda, Pedro Jurado, y bueno, tal vez nada más, eso es así. Ay, Manuel Vargas, También Manuel venían. Vargas, que era muy parrandista. Y los vecinos, que eran un señor don Manuel Muñoz, Gilberto Arroyave, ¿quiénes más? Y tal vez estos mismos, Castañedas, muy poco, Don Gilberto Arroyave vivió por acá muchos años muchos también. años. Él nació por acá también, ¿o qué? Él nació por acá y acá murió aquí en Retiro. Murió en el Retiro, sí. Bueno, y esas parrandas que ustedes armaban, ¿con qué las acompañaban? ¿De buena comida y licor o no había De buena mucho? comida y licor, porque en esa época precisamente lo que le estoy diciendo, estábamos los hermanos que formamos el trío y todos ganábamos platica. Y entonces decíamos que íbamos a comprar una cantidad de botellas, 2, 3 o 4 botellas, 1 o 2 cajitas de cerveza, y invitábamos los vecinos. Y venían las hermanas o señoras de los vecinos y formamos la parranda. Eso ocurría por cualquier motivito, por ahí que tuviéramos un cumpleaños o cualquier cosa, o de pronto también había otra cosa que teníamos muy acostumbrado. Era de decir que vamos a reunirnos en la casa de Juranito para que rifemos un gallo y lo hagamos al otro día para el almuerzo. Eso está interesante. ¿Y dónde acaban el gallo? No, de una de las casas. Ah, lo ponía... Sí, cualquiera, en la casa, en esta o en las vecindades tenían un gallo, hombre, vamos para que nos comamos el gallo, lo hacemos una rifa y eso lo jugábamos con un dado. No era pues así a pajitas, era con un dado. ¿Y le pagaban el gallo al dueño? Sí, y el dueño le pagaba el gallo o lo ponía él así voluntariamente, eso no valía mucho. Y entonces el que lo ganaba era la condición de que lo comían en la casa de él. Así, como fuera. A veces resultaba la cosa más como lo dijera, porque entonces la hacíamos en una casa y allá salía el gallo para otra casa y entonces había otra en la otra casa. Y era que así se vivía de una forma muy buena y nadie le tenía miedo a nadie de que Era muy sano. Era todo sano, todo sabroso. Era mejor esa época que Ay, ahora. María, Amanecían rumbeando. amanecíamos. Aquí amanecíamos con estos señores tagarifes que han tenido fama de que son muy rochelosos y muy peleadores y aquí no hacíamos sino charlar con ellos y ir bueno. Y siempre siguen siendo los mismos amigos todavía. A punta de caperuza, porque veo que por aquí no hay luz todavía. No, ni caperuza siquiera, eran velas, solamente velas de cebo. Y esta región de la miel, estamos en la finca llamada Los Laureles. Aquí es la cabecera de esa finca y siempre aquí existió una laguna. En este momento la vemos que está, pues como hubo mucho verano y también ya hace mucho está perdida, pero está penetrada. Ella sigue recibiendo sus aguas y yo he observado por estas fincas que han surgido varios nacimientos de agua. Tiene que ser que surgen de aquí. Y la prueba está que aquí al subir sale agua de la tierra. Aquí vemos que sale agua. Nos decían que aquí había una culebra de 7 cabezas. Todos los de esta región, nuestros antepasados. Y le teníamos bastante respeto. Y había razón para creerlo por lo que más de una vez a mi papá, que fue un hombre guapo y él nació y se crió por toda esta región y no temía nada. Más de una vez a él lo embrujaron aquí. Él no pudo llegar a la casa. Más de una vez no llegó mi papá a la casa y recuerdo una vez que llegó, estaba amaneciendo, dijo, si no canta el gallo no puedo salir, estaba por aquí embrujado. Y muchas personas cuentan eso y el mito ha sido, yo venía, me provocaba ver, porque yo siempre he sido un poquito recelosa, pero también arriesgada. A mí me provocó mucho ver la culebra de 7 cabezas, pues no lo logré y me venía aquí sin permiso, pero no pasaba como de esta parte, que esto era más acá. Yo venía con mucho miedo y me ponía un escapulario de la Virgen del Carmen y me pegaba bien de él, porque me parecía que... Y se veía más agua. No, esto era lleno, esto era laguna.
sea, por aquí se veían, tenía peces, había lagartijas, habían sapos. El bolso y venía el agua. Bueno, venga, ¿y por qué su papá decía que si no cantaba el gallo no encontraba la casa? Que Se hubo rompía el veces embrujo. no pudo pasar, veía el camino pero no podía salir. Él estaba aquí por esto, pero es que no solamente en este sitio aquí, por estos bosques. Y él veía el camino pero no podía salir. Pero entonces al cantar el gallo se rompe el embrujo, ¿o qué? No sabemos, no sabemos. Entonces, él llegó una mañana, él no llegó una noche a la casa, llegó por la mañana y dijo, si no canta el gallo, no puedo salir. Y después mi mamá nos contó que lo habían embrujado por aquí. O no sé qué clase de bruja sería.